qué alegría, olé, olé, olá, habrá dicho en su momento Roy Benson. Y ahora les contaremos por qué. Porque estamos, para quien no tiene idea, en la tercera temporada de ¿Vieron eso? Exactamente, los podcasts de magia y arte con el licenciado Melpin, Nicky Gentile. Y este es el capítulo número 4. Exactamente, donde analizaremos en profundidad, a lo largo y a lo ancho, me gustaría decir, la vida del señor Roy Benson. Estamos transmitiendo por YouTube, seguimos grabando inexcusablemente. Bueno, Roy Benson, que no Dai Vernon, porque más que suenen muy distintos. Exactamente, a pesar de que eran muy amigos, ¿verdad? Muy amigos. Señores, ¿qué pasa con Roy Benson? Preguntan. Bueno, pero no seas ansioso, este tema se llama Roy Benson y si no hablan un carajo. Vamos a hacer un breve repaso de la vida. Un repajeo. De las alegrías y tristezas de Roy Benson. Porque... Lo que da título a este podcast, ¿no? Alegrías y tristezas de Roy Benson. No recuerdo exactamente en qué año, pero a principios del siglo XX, una familia de los Estados Unidos de apellido McQuay dan a luz un joven que llamaron, creo que algo así como Edward McQuay, que pasó a la posteridad con un nombre artístico que ya fue un sello distintivo en la historia de la magia, cuando ese sello distintivo es el nombre de Roy Benson, el hombre que bajo ese nombre obtuvo fama, prestigio, y a mi criterio no suficientemente reconocido. En una palabra, Roy Benson no está suficientemente reconocido dentro del mundo de la magia. Y vos lo vas a defender a todos los que te lo nieguen que no. Exactamente, contra viento y marea. Claro que tenemos que agradecer infinitamente la labor del señor Leven. ¿Lo tenés a Leven? Pero sí. El señor Leven. Primo de Levick. Exactamente. Escribió un libro maravilloso llamado Roy Benson by Starlight, donde cuenta la vida de Hay un Roy lechazo, Benson. sí. Y fue verdaderamente revelador ese libro para mí. Como libro en general y porque me cuenta la historia de Roy Benson en particular. Para aquel que quiera tener una primera aproximación de qué tipo de mago, a qué tipo de mago nos referimos cuando hablamos de Roy Benson, debemos señalar que el joven McQuay, el señor Roy Benson, se inscribe dentro de una lista de magos muy especiales que a mí me gusta destacar, que son magos que, con presentación evidentemente humorística, no se privan de ser exquisitos manipuladores. Tradición que podríamos injustamente dar inicio con Cardini, que era un mago evidentemente un poquito cómico, con gran... Pero por supuesto. Puede continuar luego con Roy Benson, podemos meter allí a Ken Brook, podemos meter allí a Juan Tamariz, a David Williamson, a John Carney y bueno, Tom Mullica. Y te podríamos poner a vos en esa lista. Bueno, que por ahí nos pueden acusar de egocéntricos, pero bueno. Sí, somos egocéntricos. Te pusimos al final de la lista. Claro, sí. Bueno, toda esa lista de luminarias de la magia que nombré engrosa. Capos de la técnica y muy graciosos, ¿no? Muy bien, lo dijiste, lo resumiste fácil. Capo de la técnica y muy gracioso. Y yo también a veces me gusta mojar el pancito en el tuco de esa especialidad. Exactamente. Modestamente así, como quien se moja los labios un poquito con el Exacto, claro. Tipo mantequita de cacao. Claro. Bien. Bueno, Roy Benson se inscribe dentro de esa maravillosa línea de artistas que a los verdaderos degustadores del arte de la magia, como somos nosotros dos, Nick, claro. Vos me conocés de pibe. Y todos los oyentes, algunos de los oyentes. Me conocés de pibe. Y ese tipo de mago que tanto hacen gozar al verdadero degustador de la magia, que se ve gratificado con el chiste, con la broma, pero a la vez maravillado con el dominio de la técnica profunda de nuestro arte. Como es el caso, ya dije, de Juan Tamariz, de Patrick Page. Patrick Page, no sabíamos. Tom Mullica. Por favor. Bueno, en fin, todo esto. Sí, bueno, pero no es poca cosa. David Williamson, que lo nombraste. Sin duda, el mayor de ellos. Williamson, a ver, en magia de cerca, o sea, por supuesto en todas las magias, pero digo, magia de cerca, te agarra las cartas y es como si tuviera o las monedas también, una mantequita y además es hiper cómico, o sea, ya es un abuso. Tom Mullica y desaparecido prematuramente también. Bueno, dentro de esa línea está Roy Benson. De magos maravillosos, Roy Benson ocupa... ¿Cuándo van a hablar de Roy Benson? Roy Benson ocupa un
justificado pedestal destacado y de oro dentro de esta línea de magos. El tipo se hizo famoso él primero siendo un exquisito manipulador de bolas de billar. Las bolas de Benson. Las famosas bolas de Benson, tipo manipulaba bolas de 2,5 pulgadas, de un blanco níveo que destacaban con su traje negro, y fue el creador de el gran final de los palos chinos, los Chinese Stick, que fue el creador del tercer palito. Que vos dirás, hijo de puta, te rompiste la cabeza para ese final. No, lo que pasa, que el gran problema de los Chinese Stick es que no tenía final. No tenía final. Tiro de uno, sube el otro. Tiro del otro, sube. El mago ingenioso se veía obligado a recurrir al final, que los 2 pompones milagrosamente suben, al final del tercer pompón, que debajo de la solapa o del gorro de chino se tiraba el tercer pompón, los palitos subían, y el señor Roy Benson se le ocurrió el maravilloso final de el tercer palito. Bien. Un final brillante, la rutina de Benson es brillante, como es brillante la aproximación que hace Benson del efecto, transformando un efecto que tipológicamente era un efecto de magia simpática, es decir, se subía un pompón y bajaba el otro, él lo transformó en un juego de sólido, de corte y reconstrucción. Muy bien. Porque él cortaba el hilo y por detrás. Claro, eso fue el aporte Benson. Sí. ¿Cómo se aprenden estos podcasts? Claro, lógico, que si escarbamos más en la historia, y no quiero hacerlo, esto que te voy a decir, no lo grabes. ¿No lo grabo? Es el original, es el protoefecto de los Chinese Stick. Los Chinese Stick son derivados de un protoefecto o un efecto primigenio llamado las columnas del rey Salomón. ¿Tenés a las columnas del rey Salomón? Sí, nunca lo había escuchado nombrado así, pero... Las columnas del rey Salomón. ¿Pero qué se está muriendo el que pronuncia eso? Se llamaban así, hermano. ¿Así? Las columnas del Salomón. Del rey no, lo agregué yo. Las columnas del Salomón. Bien. Que eran 2 palos donde pasaba un cordón, el mago cortaba el cordón y después se restauraba. Ese fue el protoefecto que dio lugar a los Chinese Stick. Bien. Pues bien, Roy Benson tenía todo un desarrollo muy jugoso, muy acertado del efecto, y culminaba con el final de los 3 palitos. Roy Benson fue, como ya lo dijimos en podcasts anteriores, el inventor del llamado Lone Sal Pool. Es decir, transformó el juego de la sal, que era un pase y pase, en un juego de producción. Un chorro de sal que no cesaba de salir de la mano del performer. Bueno, quedó en la historia de la magia por el llamado Benson Ball. ¿Lo tenés ese efecto, el Benson Ball? El Benson Ball. Que fue una estilización del viejo juego de los tomates de rebaño, un juego que vino de Oriente y sazonado, estilizado por el genio de Occidente. Conectándose esto con el podcast anterior, como la Biblia, hipervinculada. Todo se conecta. Es decir, el antiguo juego de los tomates, perfeccionado por Roy Benson, crea el tazón de Benson, que fue un juego que le dio mucha fama a magos que derivaron de Roy Benson. Por ejemplo, Don Alan. Por ejemplo, Fred Capps. Y Fred Capps fue una especie de seguidor de Roy Benson, porque no solo hizo el... Seguidor muy de cerca. Demasiado de cerca. Sí. Demasiado de cerca. No solo hizo el tazón de Benson, con una modificación que él le llamó Chinese Chow. Le llamó. Es el mismo que se está muriendo antes. Así se dice, Chinese Chow. Se ve que no le ponían nombre hasta el último momento. ¿Cómo se puede llamar este truco? ¿Cómo se llama? Chinese Chow. Pum, se moría. Conserva China, para lo que hablan. Eso sale publicado en el libro de Louis Ganson, en Magia de Cerca, en el volumen 1 de Ganson, sale publicado la versión del tazón de Benson del señor Capps, que se llamó Chinese Chow. Benson también toma el concepto del Lone Sal Pool y lo lleva al paroxismo de la fama. Pero la conferencia. Benson, Vernon, perdón. Ya no sé ni quién. Fred Capps, perdón. Fred Capps. Fred Capps, Fred Capps toma también el concepto del tercer palito y lo lleva a la fama cuando lo presenta nada más y nada menos que en el show de Sullivan. Pero qué hijo de puta. Claro, lo que pasa es que Roy Benson era un gran innovador y Fred Capps era un gran recreador. Bien. El mago de las manos de oro. Todo lo que tocaba
El mago de las Rey Midas, el mago Rey Midas, todo lo que tocaba sus manos los transformaba En oro. Es de curiosa observación. Sí, Y es, observe Gavar. y es nuestra obligación señalar que en la historia de la magia es mucho más famoso el señor Benson, el señor Caps que no el señor Benson. Pero los juegos que contribuyeron a cimentar la fama de Caps fueron inventados por Benson. Esto pasa en la historia del arte. Sí, Pasa en la historia del arte. Ahora, si yo te digo que en los comienzos del señor Roy Benson, su figura se vio ligeramente eclipsada por la fama de otro mago que fue maravilloso, llamado Fred Keating. ¿Lo tenés a Fred Keating? Sí, por supuesto, no hemos hablado. Todos pueden encontrar material de Fred Keating en el tomo 6 del Tarbell. Hay todo un artículo que escribe Fred Keating que se llama La magia como teatro, o La magia es teatro. Es un artículo inentendible, pero lo escribió Fred Keating. Si alguien entendió lo que quiso escribir Fred Keating en el Tarbell, que no lo me diga. lo explica. Que yo Le podemos preguntar a ChatGPT. lo leo y no entiendo un Keating también lo... Keating en un momento lo eclipsó porque esta sería parte de las tristezas. Claro, porque Keating fue un mago que tuvo muchísima fama, adquirió mucha fama no solo como mago, sino también como actor de Broadway, de teatro. Era un mago espectacular. Y también fue medio condiscípulo de Benson, porque ambos fueron discípulos del famoso Neil Leipzig. No sé si lo tenés al Neil Leipzig, claro. ¿Cómo no lo voy a El tener? gran ídolo de Dave Vernon. Otra vez mencionamos a Dave Vernon. Otra. Bueno. Cerrá la puerta. ¡Pará la concha! ¡Oh, no! No, cerrá la Sacame puerta. esto. Pasó cerca, Pasó cerca la... Llévala. Perdón, pero hay mucho... Estamos viviendo en un condominio. Ese es Richardi con la Viene sierra. Richard y pasa Vernon, todos rompiendo los huevos. Falta ahora que ves Pero para no, no. Pará un poco al floso. Tengo al Floso ensayando el sueño de la mano. Pero no sabe otro efecto. No puede, pero que practique con los Chinese Stick, que no hacen ruido. El set de palos chinos de Nielsen incluye 3 palitos. Aún se fabrican de manera artesanal, dice el mago Pepe Biondi. Vos sabés que Te lo acabo de ver, en el último remate del material de Carlitos Greco salió a la venta el set de 3 palitos de Te la puedo creer. de Nielsen. De Nielsen. Y lo interesante es que Nielsen. Nielsen fabricó los 3 palitos bajo las normas de los palitos de Benson, que son palito corto y pompón largo. Es como Carlo, Escuchá. el de los calzoncillos corto y los huevos largos. No, pensé que era un dato mágico. Bueno, el ese palito corto y el pompón largo. Esa es la clave. Me interesa muchísimo este concepto, porque nosotros siempre hablamos con los magos, por supuesto que nos siguen, no es una novedad. Muchos aficionados, o no tan aficionados, pero que tienen dudas existenciales, dudas algunas profundas, como esta, tan profunda que se remonta a la época casi de Caín y Abel. ¿Cuál duda? Que es, ¿qué actitud tomar ante la vida? Donde llegué tarde, pero llegué al estreno Genio Maximiliano Acosta. Un saludo. Llegaste tarde, después podés rebobinar para atrás. 3 horas ya vamos. No para la gente de los podcasts, pero para los que están viendo en vivo. Retomar esta idea. ¿Qué actitud tomar ante yo, mago, artista, porque vos decías que también sucede mucho en arte, que me dedico a esto, donde soy creativo, porque yo veo que invento cosas más, sin embargo, no triunfo como triunfa otro. ¿Qué actitud debo tomar o a qué se debe eso? Bueno, la actitud a tomar, no sé, lo que aconsejan los grandes sabios místicos Sí. es agradecer al universo la abundancia. Los grandes místicos dicen que el artista no crea, el artista recibe. Y uno lo que tiene que hacer es agradecer haber recibido eso y agradecer poder haberlo transmitido. Esto es el punto de vista teórico. Desde el punto de vista personal te querés pegar un tiro en un huevo. Pero bueno, nosotros no podemos decir eso. Tenemos que quedar como que somos artistas grandes. Como artistas somos espirituales. elevados, Claro, sí, por supuesto. Estamos contentos, felices de que otros tomen nuestras cosas. Nosotros recibimos la luz. No, bueno, pero creemos un poco en eso porque dudas como esa boina tapaba una No, voy a pelada. hablar de la boina ahora. Hablemos de la boina, por supuesto.
para los tiempos. Bueno, sí. No, Mago Biondi dice que los palos chinos están fabricados con el estilo de Quito. No, eso es totalmente inexacto. No es Inexacto, no es así. están fabricados bajo la égida de el diseño de Benson. Lo que pasa es que él los caracterizó como chinos, pero no tiene nada que ver con el trabajo de Quito. Por supuesto. Bien. Entonces. Bueno, estamos hablando sí. de Benson. He repasado sus aciertos. Benson durante toda su vida arrastró un gran problema de alcoholismo, pero fue un pero fue un adelantado Benson, porque vos fíjate que él fue a terapia psiquiátrica. Vomitaba primero y tomaba después. No, porque iba a terapia psiquiátrica y psicoanalítica. En esa época el alcoholismo no era una gran enfermedad, no se consideraba una enfermedad. Claro. Se consideraba, bueno, sí, una enfermedad, pero nadie se la trataba. El tipo, un adelantado, iba al psiquiatra. De hecho, creó un número, el número del psiquiatra, en donde él hacía la mímica que era un psiquiatra y hablaba de sus problemas, y hacía gag y chistes, como que estaba loco. Fue un adelantado. Tuvo una mujer muy hermosa que lo acompañó toda su vida, que se llamó Connie Benson, con la que armaron un número donde combinaban contorsionismo y magia, llamado Los Siameses. La mujer de él era una contorsionista. Me imagino los festivales, en fin, pero no importa. No importa. Bueno. A los festivales de arte a los que han ido, querés decir. Claro. Bien, sueño, sí. Bueno, entonces, no como sueño. Bueno, sueño Navarro. Dormía, claro. Claro. Pero la cuestión es que el hombre, cuando se pudo recuperar del alcoholismo, cayó en el tabaquismo. Pero la pucha. De hecho, murió de enfisema pulmonar, que fue el tabaquismo y el alcoholismo, el gran enemigo de los magos. Todos los grandes magos murieron o tabaquistas o beodos. ¿Beodos? Sí, borrachos, alcohólicos. Bueno. Mira, qué interesante lo que me estás diciendo. Lo interesante del caso es que Benson fue un gran mago, un gran creador, pero su sueño hubiese sido, creo yo, triunfar en Hollywood, porque él probó suerte como actor. De hecho, trabajó en una película que se llama The Lady's Object, una película de los años 30, en donde hace magia. Es una verdad, hace el periódico roto y compuesto y hace los palitos chinos. Una verdadera maravilla. No pudo lograr fama como actor y se truncó la carrera. Creo que eso le supuso una gran frustración. Murió relativamente joven, no llegó a cumplir los 70 años, producto del tabaco. Digo vidas y tristeza, la gran vida, la hermosa vida de Roy Benson. Y digo vidas y tristeza porque fue un triste final. El hombre, tal vez dominado por la frustración, por lo que no pudo hacer, lo que sí consiguió hacer, se ve que no le conformó para que pueda gozar de su vida y poder librarse de esos demonios. Yo siempre soy muy creyente de que el artista tiene una gran ventaja. Aferrándose al arte, el arte es un gran escudo para los demonios. Es más, de los demonios internos. Es más, yo creo que el arte, el verdadero artista consiste en usar el arte, es decir, el arte transforma el demonio, sus demonios, en bueyes que tiran hacia adelante el carro de la creatividad. Ese es mi concepto. Y consejo. Tal vez ideal. Roy Benson, evidentemente, no pudo. No, está relacionado, ¿no? Digo, brevemente, pero digo, tampoco somos expertos, pero digo, lo del alcoholismo, a veces, o esas salidas, a veces que se habla de ciertas dificultades. Uy, te están llamando. Digamos, está relacionado, esa frustración, mirá lo que te voy a decir, quizás te guste, apuntar mal, es decir, querer algo que no sucede e insistir y quizás deprimirse. La depresión a veces tiene que ver justamente con reafirmar esa idea. Yo me merezco eso y no lo obtengo. Entonces, eso que parece algo real, y lo es, a la vez también es justamente lo que te hunde, porque estás concentrado, insistiendo en algo que la realidad misma te está diciendo que no es el camino, porque no funciona, no sale. Entonces ahí es donde tenés que reacomodar, donde tenés que apuntar. A veces te le va bien, bueno, por ahí no es o lo que vos crees que es que te vaya bien, por ahí no es a lo que tenés que apuntar. Y ahí se cae en salidas más fáciles, duras, como el alcohol, las drogas, digamos, pero fáciles, en vez de enfrentar lo que uno tiene dificultades, como es descubrir a dónde tengo que apuntar. Bueno, me entristezco, me siento alguien perjudicado por la vida y me cargo la tristeza encima. Bueno, por un lado. Está bien. Por el otro,
Por el otro, la vida, que decir, las alegrías, digamos, el genio creador, bueno, está todo muy... resumiendo, fue un gran artista que legó muchísimo a la magia. Da pena que ese maravilloso arte que tanto nos sirve a nosotros durante la magia, no le sirvió a él para salvarse la vida. Creo que esto, lejos de empequeñecer su figura o de mostrar una debilidad, una pequeñez, creo que antes bien lo engrandece, lo deja en un pedestal de mártir o de héroe. Eso es lo que necesitamos también nosotros. Sí, señor. Mártires del arte. Roy Benson fue uno de ellos. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia.